Reciban todos un cordial saludo. Vamos en esta ocasión a resolver dos ejercicios de regla del producto y regla del cociente en derivadas. El primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Entonces nos dan la función f de x a que va a ser igual. Entonces vamos a tener acá un cociente x a la 5 entre, el cociente sería, o la función x a la 5 entre x al cuadrado más 1 por x a la 3 más 4. Nos pide resolver este ejercicio. Nos damos cuenta acá de dos cosas. Tengo un cociente que es lo que predomina, que es x a la 5 entre x al cuadrado más 1 factor de ello. Pero aquí tengo un producto. Aquí tenemos que aplicar las dos reglas. Vamos a recordar por acá la regla del producto y la regla del cociente. Entonces decíamos que si yo tengo una función f de x que está constituida por un producto de dos funciones, tomemos otra letra, g de x por h de x, g de x por h de x, decíamos que su derivada f' de x aquí era igual. Derivamos g y la multiplicamos por h sin derivar más g sin derivar, la función g, y la multiplicamos por la derivada de h. ¿Listo? Ya tengo la fórmula. Si tengo un cociente, f de x definimos una función que va a ser igual al cociente entre la función g de x y h de x. Decíamos que su derivada, f' de x, para este caso va a ser igual a, derivamos la función g' me indica derivada, por la función h sin derivar, menos la función g sin derivar, por la función h derivada, h' de x, y todo esto va a estar entre la función h al cuadrado, o la segunda función elevado al cuadrado, h de x elevado al cuadrado. Esas son las dos formulitas que estamos aplicando. En este caso, pues las vamos a aplicar. Entonces vamos a encontrar la derivada de esta función f de x. Notamos como f' de x. Aquí va a ser igual f' de x. Entonces vamos a escribir la función. Entonces dice, primero vamos a aplicar la del cociente, que es lo que está predominando acá. Dice que la función g. ¿Quién es la función g en este caso? Para identificarlas, aquí vamos a decir que g de x va a ser la función de arriba, que es x a la 5, y h de x va a ser la función de abajo, que es x a la 2 más 1, por x a la 3 más 4. Esas son las funciones g de x y h de x. Acá me dice, derive la función g de x. Entonces yo derivo la función g de x. Bueno, inclusive aquí si quiere podríamos hacer la derivada de ellos para que de pronto no nos complicáramos tanto, ¿no? Acá en la fórmula me están pidiendo la función g, vamos a señalarla por aquí en rojo, que es esta que yo tengo aquí. Nos están pidiendo o nos dicen también la función h de x, que es esta misma que yo tengo aquí, pero también nos están pidiendo la derivada de la función g y la derivada de la función h. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo primero hacer esas derivadas sin necesidad de todavía aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces ya tengo la función g y tengo la función h. Acá por orden coloquémoslas acá. Entonces vamos a decir que g de x es x a la 5 y que h de x es el producto entre x cuadrado más 1 por x a la 3 más 4. Entonces nos dicen también que necesitamos la derivada de g' de x, aquí va a ser igual. La derivada de x a la 5 sería 5x a la 4. Listo, tenemos. Y también nos están pidiendo la derivada de la función h' de x aquí es igual. Pero acá tengo un producto, ¿listo? Y en este caso, para este producto, ¿qué necesito? Aplicar esta fórmula. Acá también necesito la función g y la función h. Entonces, yo acabo de decir que este va a ser g de x y que este va a ser h
de x para derivarlo por aparte. Entonces, esta sí la vamos a hacer aquí tal cual está. Te dice la función, la ley del producto. Derive la función g. La función g es x cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado más 1 prima, quiere decir que ahorita la vamos a derivar, o la derivada, por h de x en derivar. ¿Quién es h de x? X a la 3 más 4. Más la primera función sin derivar, que es g de x, que es x a la 2 más 1, por la derivada de h de x. ¿Quién es h? En este caso, decimos que es x a la 3 más 4, que nos piden, bueno, esto es 3, que nos piden derivada. ¿Listo? O sea que la derivada de h aquí es igual. La derivada de esto, la derivada de x a la 2 más 1 sería 2x por x a la 3 más 4. Más, acá estamos derivando lo que habíamos dejado indicado. La derivada de x a la 3 más 4 sería 3x a la 2. Ya acá podemos omitir signos de agrupación. 3x a la 2. Trabajamos algebraicamente esto. Distributiva 2x por x a la 3 sería 2x a la 4. Más 2x por 4 sería 8x. Más x a la 2 por 3x a la 2 sería 3x a la 4. Más 1 por 3x a la 2 sería 3x a la 2. Miramos lo que se pueda operar. Igual parte literal, 2x a la 4 más 3x a la 4 daría 5x a la 4. Más 3x a la 2 más 8x. ¿Listo? Entonces ya tendríamos aquí nuestra h' de x. Démonos cuenta que en este cociente aplicamos también producto. Ahora sí, mi función f de x, la que está aquí en rojo, vamos a continuar su derivada en rojo. Entonces vamos a decir f' de x. Aquí es igual. Tenemos un cociente entre dos funciones, entonces aplicamos la regla del cociente. Sería esta regla. G' de x, que está subrayado en amarillo, la vamos a resaltar aquí para que nos demos cuenta que G' de x es esta y H' de x es esta de aquí. Entonces vamos a colocar esos resultados. Entonces me dice, la derivada es igual a G' de x, que es 5x a la 4. Entonces colocamos acá ya acá el resultado, que es la derivada, ¿no? Por h de x. ¿Quién es h de x? Acá la tenemos que está en rojo. X a la 2 más 1 por x a la 3 más 4. Menos, seguimos fórmula g de x, que es g de x, que es x a la 5. Factor de h' de x, que es esta que tengo acá. 5x a la 4 más 3x a la 2 más 8x. Listo, entonces ya tenemos, bueno, estamos aplicando fórmula, ahora lo que hacemos es dividido entre h de x al cuadrado. ¿Quién es h? Esto que yo tengo aquí elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado más 1, factor de x a la 3 más 4, y todo esto va al cuadrado, que esta es la función h. Aquí lo que queda es simplemente trabajarla algebraicamente, entonces distributiva. 5x a la 4 por x a la 2, esto me daría 5x, 4 más 2, 6. Más 5x a la 4 por 1 sería 5x a la 4. Listo, entonces ya multiplicamos ese 5x a la 4 por ellos dos. Quedaría de esta manera y ahora esto va a ser factor de x a la 3 más 4. X a la 3 más 4. Aquí sería menos, este x5 multiplica todos ellos, sería x5 por 5x a la 4 me daría menos 5x a la 9. 5x a la 9. x5 por 3x a la 2 me haría menos 3x a la 7. x5 por 8x daría menos 8x a la 6.
y todo eso iría dividido entre esto al cuadrado o simplemente x cuadrado más 1 al cuadrado por x a la 3 más 4 al cuadrado. Seguimos trabajando algebraicamente esta función, esta derivada, y que obtenemos, bueno, borramos esto. ¿Qué vamos a obtener acá? Entonces multiplicamos x a la 3 por 5x a la 6 sería 5x a la 9. X a la 3 por 5x a la 4 sería 5x a la 7. Ahora 4 por 5x a la 6 sería 4 por 5, 20x a la 6. 4 por 5x a la 4 sería 4 por 5, 20x a la 4. Ya aplicamos este por estos dos y este por ellos dos. Menos 5x a la 9, menos 3x a la 7, menos 8x a la 6 entre x cuadrado más 1 al cuadrado, x a la 3 más 4 al cuadrado. Simplificamos, sumamos igual lo que tenga igual parte literal, en este caso 5x a la 9 menos 5x a la 9 se me va a cancelar, me da 0. Ahora vamos a tomar 5x a la 7 positivo menos 3x a la 7, entonces sería 5 menos 3 sería 2x a la 7. Ahora vamos con x a la 6. Acá 20x a la 6 menos 8x a la 6 me quedaría 12x a la 6. A la 4, este es el único, más 20x a la 4. Bueno, todo esto va a quedar dividido entre x al cuadrado más 1 x cuadrado más 1 al cuadrado factor de x a la 3 más 4 al cuadrado. Listo, y ahí podemos dejar ya expresada la solución de este ejercicio en el cual aplicamos regla del producto y regla del cociente. Entonces vamos a mirar otra función, otro ejercicio, y vamos a hacer lo mismo, aplicar regla del producto y regla del cociente. Entonces, nos dan una segunda función que dice que es f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 1. Y nos dan un producto entre x más 1 y x más 3. X más 1 y x más 3. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que aquí nos piden aplicar la regla del producto. ¿Qué necesito siempre? La función y la derivada. Aquí voy a tener siempre dos funciones. Entonces vamos acá a usar colores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir lo siguiente. Regla del producto a qué va a ser igual. Entonces vamos a decir que f' de x a qué va a ser igual. Derivada del primero. Sí, vamos a escribir en rojo. Entonces sería g' de x. Por el segundo sin derivar. Entonces la función original la vamos a definir en este color. Más el primero sin derivar, que es la función original, que sería g de x, por la derivada del segundo. Entonces la derivada de h de x la vamos a definir en amarillo, h' de x. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito una función g y una función h. Entonces, g de x, en este caso, g de x, ¿quién va a ser igual? G de x va a ser igual a la función que tengo acá en negro,
que va a ser esta primera, x cuadrado menos 2x menos 1. Y necesito la derivada de g de x, que la voy a expresar en rojo. La derivada de g de x, g' de x, es igual. La derivada de x a la 2 sería 2x. Y la derivada de menos 2x sería menos 2. Y la derivada de menos 1 sería 0. ¿Listo? Entonces esa sería la derivada. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito a h de x. Acuerden que un producto está constituido por el producto entre dos funciones. Esta función f de x está compuesta por el producto entre dos funciones. La función f, que es g, perdón, que es esta que definimos aquí, y la función h, que es esta que tenemos aquí definida. Entonces, ¿quién la función h la definía en azul? Entonces yo digo que en este caso la función h de x aquí va a ser igual a x más 1 entre x más 3. ¿Y qué me piden? La derivada de la función h según fórmula, que la tengo en amarillo. Entonces vamos a decir que h' de x aquí va a ser igual. Acá tengo es un cociente. ¿Sí? Acuérdense de la fórmula del cociente, que derivada del término de arriba, que la derivada de x más 1. Vamos a hacerlo acá inmediatamente. La derivada de x más 1, bueno, apliquemos la fórmula. Entonces sería x más 1, la derivada de x más 1 por el segundo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que es x más 1, por la derivada del de abajo, x más 3 derivada. Y todo esto estaría entre x más 3 al cuadrado. Bueno, acá lo tengo en línea, entonces sería x más 3 al cuadrado. Si yo sigo derivando, bueno, aquí de pronto este color amarillo se ve un poquito, la idea es que resalte acá a la hora de trabajar. Entonces, h' de x aquí va a ser igual, entonces vamos a expresar esta derivada, la vamos a resolver aquí. Entonces sería la derivada de x más 1 sería la derivada de x1 y la de 1, 0, o sea sería 1. Por x más 3 pues me daría el mismo resultado, x más 3 menos el primero sin derivar, que es x más 1, por la derivada de x más 3, que sería también 1, la derivada de x1 y la de 3, 0. Entonces sería de esta manera, todo sobre x más 3 al cuadrado. Y esto aquí va a ser igual a x más 3, quito paréntesis, menos x, menos por más sería menos 1, sobre x más 3 al cuadrado. Y esto aquí es igual, simplifico x con x, 3 menos 1, 2. Entonces sería 2 entre x más 3 al cuadrado, lo puedo dejar como 2 entre x más 3 a la menos 2, que es la función h' de x, que es la que necesito para aplicar la regla del producto. ¿Listo? Entonces ya partiendo de mi función, que es esta que yo tengo acá, vamos a hallar su derivada. Entonces vamos a decir que f' de x aquí va a ser igual. Derivada de g, la que está en rojo, que me dio 2x menos 2. Entonces sería 2x menos 2 por h de x. Y en este caso, ¿quién es h de x? Esta que está en azul. X más 1 sobre x más 3. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es g de x, que es esta que está acá en negro, x a la 2 menos 2x menos 1, por h, la derivada de h, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí en amarillo, que nos dio igual a 2 factor de x más 3 a la menos 2. Ahí aplicamos la regla del producto. Lo que hacemos es trabajarlo ya de forma algebraica, que ya lo tenemos derivado. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Acá podemos dejar indicado este producto, ¿sí? Bueno, entonces sería, bueno, acá si quiere podemos de una vez multiplicar esto de aquí y multiplicar esto de aquí. Pero en sí pues no se va a lograr reducir casi nada nuestro ejercicio. Entonces, 2x por 1, acá esto multiplica esto, ¿no? 2x por 1 sería 2x cuadrado. 2x por x, perdón, 2x cuadrado y 2x por 1 sería 2x.
Menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 1, menos 2. Y todo esto va dividido entre x más 3. Más, acá sería lo mismo. Acá, ¿qué vamos a tener? Tendríamos x cuadrado menos 2x menos 1. Bueno, que esto lo multiplico por 2. De una vez lo puedo multiplicar aquí por 2. Entonces sería 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 por menos 2x sería menos 4x. Y 2 por menos 1, menos 2. Todo esto sobre esto, ¿no? Al cuadrado, que lo puedo expresar de esa manera. X más 3 al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? Mira, acá yo tengo una suma, yo esta suma la puedo hacer, suma de fracciones. El mínimo común múltiplo entre ellas dos, pues va a ser x más 3 al cuadrado. Entonces yo digo, el mínimo común múltiplo dividido entre este término, x más 3 al cuadrado, dividido entre x más 3, estoy haciendo esto. X más 3 al cuadrado, dividido entre x más 3, cancelo x más 3 con el cuadrado, me quedaría x más 3. O la otra es multiplicar en cruz, ¿no? Fórmula del método de la carita feliz. Entonces, por conveniencia y, bueno, y porque el ejercicio me queda simplificado, este dividido entre este me haría x más 3. Y eso lo voy a multiplicar por todo el término de arriba. Bueno, acá yo puedo simplificar estos dos, ¿no? Se me cancela, entonces quedaría 2x a la 2 menos 2. Más este dividido entre este me da 1 porque son iguales. Ese 1 lo multiplico por el de arriba, es decir, 2x a la 2 menos 4x menos 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Acá simplemente va a multiplicar x por 2x a la 2 sería 2x a la 3. X por menos 2, menos 2x. 3 por 2x a la 2 sería 6x a la 2. Y 3 por 2 sería 6. Entonces ya multipliqué x por estos dos y este por estos dos me da esto de acá. Más 2x a la 2, el resto queda igual, menos 4x menos 2. ¿Listo? Eso queda sobre el término de abajo al cuadrado, x más 3 al cuadrado. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Vamos a simplificar lo que se pueda. X a la 3, ¿hay con qué simplificarlo? Entonces lo bajo igual, no hay. Seguimos x a la 2 en orden descendente, entonces sería 6x a la 2 más 2x a la 2 me haría 8x a la 2, positivo. Vamos con x, menos 2x menos 4x sería menos 6x. Y menos 6 menos 2 sería menos 8. Y todo va entre x más 3 al cuadrado. Y bueno, ya ahí puedo dejar expresada mi respuesta. Acá podría sacar el factor común 2 para tratar de simplificar un poquito. Pero la respuesta de este ejercicio la puedo dejar expresado de esta manera. Entonces tenemos aquí dos ejercicios donde apliqué regla del producto y regla del cociente.